y entramos en esta etapa de fiscalización a anticiparnos. Si bien es cierto, esto es una cuestión probable, ¿no es cierto? Está sujeto a una serie de condiciones. Hemos aprendido que este proceso de fiscalización es de carácter discrecional. Eso nos permitió hoy saber que SUNAT toma diferentes criterios para seleccionar a un emprendedor en una fiscalización. ¿No es cierto? El criterio, por ejemplo, de la frecuencia, el criterio del régimen en que se encuentra el contribuyente, el tipo de tributo, el lugar de la fiscalización. Normalmente el lugar de la fiscalización es el domicilio del emprendedor, en otros casos el domicilio fiscal, en otros casos los centros de servicio de la SUNAT, y hoy está escogiendo el escenario virtual por el tema de la pandemia. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a subrayar los aspectos más relevantes del desbalance patrimonial, del denominado incremento patrimonial, que tiene que ver con la facultad que tiene hoy SUNAT de pedirles a los bancos una información detallada de la información financiera. Así que iniciamos este proceso. Ya la regla de juego la conocemos muy bien, no la voy a repetir porque tú ya estás en ese modo alumno, estás listo para hacer preguntas y vamos a correr entonces a lo largo de estas 2 horas poderosas, de 6 hasta las 8, y vamos a ver, en función de lo que ustedes también dispongan, de cerrar a esa hora o también quedarnos hasta las 9 de la noche. He tomado en cuenta vuestras sugerencias, vuestros planteamientos, pero vamos a darle lo mayor y lo mejor de lo mejor a lo largo de este entrenamiento. Un entrenamiento que hoy es muy importante porque no solamente estamos respaldando nuestra filosofía de cómo pagar menos impuestos, ganar más dinero dentro de la ley, sino que nos preparamos a los diferentes escenarios en los cuales SUNAT interviene a los emprendedores. Muchos de ustedes ya tienen experiencia en un proceso de fiscalización y lo que se inicia en este año 21, después de la presentación de la declaración jurada anual, que vence la última semana ya, esta primera semana de abril, y eso nos invita a analizar, por ejemplo, el denominado desbalance patrimonial, y en qué casos esto puede lindar con la calificación del delito tributario. Entonces, mientras hemos aprendido en la sesión anterior todo el proceso de fiscalización y en la cual también hemos recordado de qué manera normalmente se lleva este proceso en el caso de los negocios, hoy la sesión es exclusivamente para analizar de qué manera se lleva ese proceso, esa facultad de la SUNAT cuando trata a la persona natural, y en la cual SUNAT ha escogido el método más fácil, denominado el desbalance patrimonial. Entonces la pregunta es, ¿cómo se origina un desbalance patrimonial? ¿De qué manera me puedo defender ante esta forma de fiscalización? ¿Qué elementos debo tomar en cuenta? Y lo más importante, ¿cómo debo anticiparme a una acción de fiscalización? Entonces, el desbalance patrimonial también se conoce como incremento patrimonial no justificado. Son maneras, muchas gracias por tu puerta. Ojo, entonces estas son las maneras como es que se tiene que definir el tratamiento de las diferencias que se originan entre el patrimonio que tienes al inicio del ejercicio y al cierre del ejercicio. Observen entonces que el incremento patrimonial no justificado juega de la mano con el escudo fiscal. Ustedes a lo largo del desarrollo de sus negocios, del desarrollo de sus actividades, es común que gran parte de este dinero haya ingresado a sus cuentas de ahorro, a sus cuentas bancarias. Y esto hace que luego SUNAT esta información lo confronte con lo que declaras formalmente como renta o en todo caso con lo que informan terceros. Entonces, cuando SUNAT hace esa comparación entre lo que significan los signos exteriores de riqueza de la persona natural versus la renta que tú declaras, esa gran diferencia que puede haber, por ejemplo, que tú tengas una inversión o consumos o financiamientos por 200,000 soles y que a nivel de tu renta declarada solamente llegues, vamos a poner, a 50,000, indudablemente esa diferencia entre el incremento de los consumos en las inversiones va a dar lugar a lo que SUNAT denomina incremento patrimonial no justificado. Y es ahí donde va a fiscalizar a las personas naturales. Entonces, vamos a ponerle muchísima atención
Y como siempre, la figura de las preguntas va a ser muy importante. Entonces, a lo largo de esta sesión muy poderosa y muy especial, vamos a desarrollar estos 5 puntos. En primer lugar, cómo está regulado esta teoría del incremento patrimonial no justificado. Porque fíjese, esta es la manera más simple de cómo SUNAT fiscaliza a una persona natural. Y hay una gran diferencia de cuando fiscaliza a un negocio. Normalmente, cuando revisa a un negocio, para aquellos que han tenido experiencia, hay un requerimiento de los libros, de los comprobantes pagos, de los documentos y de todos los medios de prueba. Hay todo un trabajo de campo para confrontar lo que el contribuyente declara, lo que el emprendedor declara, respecto de lo que la SUNAT hace la determinación. ¿Entendiste? Entonces, eso es por un lado. Pero en el marco de las personas naturales, la figura cambia, porque aquí escoge un método muy sencillo, que simplemente es, ¿qué cosa? Simplemente es ver la diferencia que hay entre los ingresos que tú tienes en el sistema financiero respecto de tus consumos, respecto de tus inversiones, respecto de tus financiamientos. Simplemente esa comparación hace que te comunique la inconsistencia, te dé un plazo máximo de 7 días y en el acto te va a decir que esa diferencia que tú no justificas apropiadamente, automáticamente se convierte en renta. Entonces, la primera pregunta, ¿dónde y cómo se encuentra respaldado este método? Segundo, ¿cuáles son los medios por los cuales SUNAT puede tomar conocimiento? ¿Cómo SUNAT se entera que tú tienes un incremento patrimonial? Hoy es importante hacer este remarque para que tú ahora hagas tu estrategia con mucho cuidado, porque te vas a enterar de qué manera SUNAT levanta esa información de las diferentes entidades públicas y privadas y sobre esa base establece esta diferencia. Pregunta número 3. Vamos a analizar los conceptos de patrimonio inicial, patrimonio final, variación patrimonial, incremento patrimonial. Hoy tú estás en este proceso de educación financiera de ir conociendo estos conceptos que te van a dar una visión más amplia de lo que significa, por ejemplo, esta manera como SUNAT fiscaliza a las personas naturales, sino que además también te prepara para que tú te anticipes y además puedas, a través de las estrategias, superar exitosamente una fiscalización de esta naturaleza. Tema número 4. Vamos a estudiar los métodos de cómo se determina el incremento patrimonial y finalmente, qué elementos no justifican el incremento patrimonial. Una donación que no se encuentre en escritura pública, una actividad ilícita y en general cualquier mecanismo de sustentación, pero que no tenga un elemento probatorio. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es dónde se encuentra regulada la presunción del incremento patrimonial. Para esto voy a utilizar un gráfico general que nos ayude a lo largo de la disertación de este poderosísimo tema, ¿no es cierto? De cómo es que SUNAT va a detectar esta información y de qué manera nosotros tenemos que prepararnos. Ahora, déjeme decirle entonces que el fundamento legal para que se califique como renta, encontramos entonces una gran diferencia con los negocios. Voy a aprovechar entonces para utilizar la pizarrita. Este es un tema importantísimo. Entonces, estamos analizando de qué manera se lleva a cabo la fiscalización por incremento patrimonial. Ese es, ¿no es cierto?, nuestro tema central y es importantísimo definir este proceso. Decíamos hace un momento, cuando estábamos haciendo la gran diferencia de la fiscalización, teníamos acá fiscalización de negocios, ¿se acuerda usted? Y la fiscalización de las personas. Hoy tú como emprendedor tienes que tener esta información fundamental. Mira, cuando la fiscalización es de los negocios, normalmente lo que SUNAT va a requerir, ¿recuerdas tú? Son de los libros y o registros de contabilidad. Luego, los comprobantes de pago y los diferentes medios probatorios. Entonces, así es como normalmente se lleva a cabo el proceso de fiscalización en los negocios.
Entonces, SUNAT hace todo un trabajo de evaluación de la información que presenta el contribuyente y de esa manera es como se determina los resultados en una fiscalización. Pero queríamos ver la gran diferencia, cómo se fiscaliza a una persona natural. Entonces, aquí lo que opera es que la fiscalización simplemente se va a determinar en función a una presunción legal. Esto es importante señalar. Una presunción legal. La ley le permite que la SUNAT presuma que si yo tengo un consumo, un patrimonio que no tiene fundamentación, la ley le faculta que la SUNAT presuma que eso es un ingreso que nunca tributaste. Fíjate, mientras que aquí la fiscalización es sobre la base de una información del contribuyente, en cambio aquí la fiscalización de la persona natural, cuando hablamos, por ejemplo, del desbalance patrimonial, lo que está señalando el legislador es que ese desbalance patrimonial es justamente por una diferencia. Lo que hace el auditor en esta parte es la diferencia que encuentra entre, por ejemplo, tus signos exteriores de riqueza, le llama la ley, que puede ser, ese signo exterior puede ser, por ejemplo, una inversión, un financiamiento bancario o los consumos que tú haces periódicamente. Entonces, si esa inversión más el financiamiento más el consumo, todo eso van a sumar, supongamos, como 500,000, lo que SUNAT hace, lo compara, lo contrasta con el flujo de ingresos que tú declaras. Entonces, ese flujo de ingresos, SUNAT lo contrasta con respecto a lo que tú presentas en los diferentes PDTs o en las declaraciones de impuestos. Y entonces, si tú en los ingresos que declaras simplemente esto asciende a 100,000, entonces, ¿qué hace? Esta diferencia que tú observas ahí, esta diferencia de 400,000, la ley permite que se denomine desbalance patrimonial. Observa este detalle. Estos 400,000 van a calificar como desbalance patrimonial. ¿En qué consiste esta presunción legal? Consiste en que la ley le permite a la SUNAT a asumir que estos 400,000 son ingresos que tú nunca has declarado. Y como nunca has declarado, entonces te cobra el impuesto por esa totalidad. Observa la gran diferencia que hay entonces entre la fiscalización de los negocios y la fiscalización de las personas naturales. Te estás dando cuenta entonces que en el caso de la fiscalización de los negocios hay todo un proceso probatorio. Hay una comprobación de los libros, de los medios de prueba, del modo de hacer negocios. Y hay todavía una serie de plazos. Y vimos que este proceso, vimos en la sesión de ayer, que si es una fiscalización parcial, dura 6 meses, y si es una fiscalización definitiva, dura 12 meses. Fíjate el plazo que tú tienes para efectuar la sustentación como máximo, como un plazo máximo para poder desvirtuar las observaciones que hace la SUNAT cuando tú presentas una declaración. En cambio, y por eso es que esta sesión la estoy dedicando exclusivamente a las personas naturales, como tú y como yo, personas físicas que tenemos cuentas, que tenemos consumos, que tenemos patrimonio, que tenemos bienes. ¿Por qué razón? Porque ahí se va a concentrar la fiscalización en las personas naturales. ¿Y bajo qué método se va a hacer? Se va a hacer bajo el método del desbalance patrimonial. ¿En qué consiste? En una mera presunción. Fíjate en este cuadro que te he puesto. SUNAT, ¿qué hace? Detecta la información de tus inversiones que haces en la bolsa, en la junta de capitales. Detecta los financiamientos, los préstamos que tú has
solicitado a la Caja Arequipa, a la Caja Sullana, a la Caja Huancayo, al banco, a cualquier financiera. Pero además también tiene información de tus consumos. Cuánto pagas por la matrícula de tus hijos, cuántas veces has viajado al extranjero, cuál ha sido tu bolsa de viaje. Es decir, determina tu capacidad de consumo. Y entonces determina que ha sido un promedio de 500.000. Pero por otra parte también identifica tu flujo de ingresos que hayas declarado o que haya sido informado por terceros. Normalmente va a tomar como referencia para ese flujo de ingresos lo que tú has ido declarando por alquileres en primera categoría, por los intereses de los contratos de préstamo, por los honorarios en la renta de cuarta y por la planilla en la renta de quinta. Ingresos que tú has transparentado. Entonces, ¿qué hace? Simplemente compara. Compara cuánto suman tus inversiones, financiamientos y consumos y cuánto suman tus ingresos declarados. Y la diferencia que detecta, como en este caso, le va a llamar una inconsistencia. Una inconsistencia entre la capacidad de gasto que tienes respecto al ingreso que declaras. Ahora, una vez que detecta la inconsistencia, automáticamente la califica como una renta que tú no has declarado. Y normalmente vas a tener un plazo muy corto de 7 días de poder justificar esa diferencia de 400.000. Fíjate, si en ese plazo tú no justificas esa diferencia, porque puede darse el caso que tú hayas recibido una herencia. Tu abuelo falleció en Chanchamayo y te dejó negocios, patrimonios que justo suman los 400.000 y la herencia no tributa. Entonces tú tienes elementos de cómo presentar el testamento en la cual demuestres que esos 400.000 tiene respaldo, no está sujeto a tributación. Entonces tú estarías justificando esa diferencia para que no aplique la presunción legal de incremento patrimonial. Entonces, quiere decir que nosotros, con este cuadro, estamos muy expuestos a una fiscalización como persona natural, porque a nivel de negocios tenemos todo un proceso largo de poder demostrar durante ese proceso, con medios probatorios, con contratos, con los libros, con peritajes, con informes técnicos, cualquier diferencia. Pero en cambio, cuando a mí me fiscalizan como persona natural, simplemente la diferencia que hay va a calificar como una inconsistencia y yo tengo que demostrar lo contrario. Miren, voy a seguir utilizando esta pizarra mágica. ¿Por qué? Porque ya todo está desarrollado en la ayuda visual. Entonces, voy a utilizar esta pizarra mágica para hacer contigo los cuadros esquemáticos más importantes que tú tienes que tomar en cuenta, porque en este momento te estoy dando la alerta de que el proceso de fiscalización de una persona es más riesgoso que un negocio. Por eso es necesario que construyamos nuestro escudo fiscal. Pero vamos por partes, porque hoy la agenda es exclusivamente el desbalance patrimonial. ¿Correcto? Así es que también te invito a que, como siempre, sigas formulando tus preguntas. Así que vamos a aprovechar en la siguiente hoja de trabajo para poder determinar cómo es que SUNAT llega a definir ese proceso, esa diferencia. Fíjese, aquí va a existir SUNAT, aquí lo ponemos SUNAT, levanta información de terceros, es decir, sobre la base de la información de terceros, más las declaraciones propias del contribuyente, del emprendedor, es que determina el patrimonio al inicio, el patrimonio al final y la variación patrimonial. Por ejemplo, vamos a poner acá un cuadro esquemático que nos permita identificar esa diferencia patrimonial. Aquí vamos a tener el detalle de los bienes. Luego vamos a definir el patrimonio al inicio. Luego vamos a tener el patrimonio al cierre. Y luego tendremos la variación
patrimonial. Variación patrimonial. Le vamos a poner un numerito, porque sé que tú me estás siguiendo, sé que estás en modo alumno, estás con tu cuaderno de notas y todo, estás tomando nota, porque la idea es que estamos en un proceso permanente de educación financiera. Así es que, fíjate, estamos en este nivel recordando de qué manera es que SUNAT va a elaborar esa variación patrimonial. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para ver la manera de cómo lo vamos a justificar, cómo vamos a hacer en este tiempo del ejercicio 2021 a preparar nuestro escudo fiscal, sabiendo desde los ojos de la SUNAT cómo es que ellos elaboran esa información, de dónde capturan la data para hoy tener la certeza si estoy en riesgo o no, para anticiparme o para prevenirme de una intervención. Entonces, SUNAT, en función a la información de terceros, recuerda que los terceros, ¿quiénes pueden ser? Tú lo sabes, son los bancos, son, por ejemplo, los registros públicos, SUNAT, aduanas. En realidad, tú te acuerdas que tenemos una serie de informantes, más lo que nosotros declaramos mensualmente. De esa manera es como determina, por ejemplo, cuánto yo tenía en predios, en terrenos. Por ejemplo, en terrenos o en predios, este contribuyente al inicio tenía, supongamos, 50,000. Se ha comprado 2 terrenos más que le suman ahora 250,000. Quiere decir que su patrimonio se incrementó en 200,000. Esta es la variación patrimonial. Igual, en el caso, por ejemplo, de un financiamiento, al inicio del ejercicio, al 1 de enero del 2021 o el 1 de enero del 2020, esta persona debía, vamos a ponerle, debía 500,000 a los bancos, a la financiera Ayacucho, a la Caja Rural de Piura, 500,000. Esto es al inicio. Pero al 31 de diciembre solamente está debiendo 50,000. Quiere decir que a lo largo del año ha pagado 450,000. Es decir, esta persona ha tenido la capacidad financiera, ha tenido ingresos a lo largo del año de haber pagado esta deuda. Observa eso con mucho detenimiento. Tú tenías un financiamiento, o hay 2 o 3. La cosa es que al inicio del ejercicio tú tenías 500,000, pero a lo largo del año has hecho pagos, renovaciones, y el saldo que te queda por pagar al cierre del año es 50,000. Quiere decir que durante el año has amortizado 450,000. Lo que SUNAT te pregunta en el desbalance patrimonial, ¿de dónde sacaste ese dinero para haber pagado esa deuda? ¿Qué más tenemos por acá? Consumo. Lo que tú consumes en agua, luz, teléfono, mantenimiento, salud, manutención. SUNAT entonces dice, esta persona al inicio tenía un consumo de 10,000 y a lo largo del año tiene un consumo de 100,000. Es decir, su consumo se ha incrementado en 90,000. De la misma manera, puede ver acá compra de vehículo. El inicio no tenía vehículo. Ahora se compró uno de 40,000. Quiere decir que su patrimonio se incorporó en 40,000. Observe entonces cómo es que, en función a la información de terceros, SUNAT va elaborando este cuadro de variación patrimonial. Puede fácilmente saber cuánto yo tenía al inicio, cuánto tengo al final y cuál es la diferencia. Entonces esto va a dar lugar de que la variación patrimonial, estos 200,000 más estos 450,000, ahí ya tenemos 650,
650, aquí tengo más 6, más, aquí tengo 9 y 13, entonces fíjate, 200 más 450, 650, 750, 780,000. Entonces tengo, después de un gran esfuerzo mental, un incremento patrimonial, así le llama, un incremento patrimonial de 780,000. Entonces, ¿cómo puedo en ese momento efectuar la justificación o cómo puedo efectuar el descargo de ese incremento patrimonial? Puede tratarse, por ejemplo, que yo tenga un préstamo bancario en la cual yo demuestro que, por ejemplo, para adquirir ese predio, yo requerí que el banco me preste, y acá está, tengo el contrato y tengo la bancarización, y eso suman 180,000. Entonces, quiere decir entonces que esto lo voy a descontar, porque estoy demostrando que esos 780 tiene como justificación que cuando yo compré esta propiedad, utilicé el banco. ¿Cuál es el tic poderoso acá? Que ahora, a partir de hoy, cada vez que quieras adquirir algo, siempre hazlo, juega con el banco. Una parte lo puedes manejar con tu dinero y otra parte lo puedes manejar con el banco. ¿Por qué? Porque eso te va a servir para que tú puedas hacer esto, puedas desvirtuar, puedas descontar de ese incremento patrimonial los 700, de los 780, los 180,000 por un préstamo bancario. ¿Qué más puedes tener acá? Por ejemplo, puedes tener el caso de un anticipo de herencia. Por ejemplo, tu señor padre te ha dado dinero para que tú lo administres y lo puedas colocar o puedas comprar bienes, puedas mejorar, darle alguna utilidad. Entonces, cuando ese dinero proviene, por ejemplo, de un anticipo de herencia, y donde se puede probar a través de la partida de nacimiento el vínculo que hay, entonces yo puedo descontar. Vamos a asumir que yo tenía un anticipo de 100,000, entonces voy descontando. Pero acá también puede suceder que tengamos como una justificación que tienes ingresos exonerados, tienes depósitos en los bancos, en cuentas de ahorros, y has tenido 200,000 a lo largo del año. Entonces, eso van a descontar contra esta diferencia. Entonces, quiere decir entonces que tú tendrías, una vez que presentas estos medios de prueba, fíjate, acá tienes 180,000, te quedan 600,000, 500,000 y quedan entonces 400,000. Entonces, y aquí es donde tenemos que ponerle atención. Aquí tenemos entonces un incremento patrimonial no justificado de 400,000. Observa que era 780,000, pero como tú tienes, y por eso razón es que tú estás elaborando a lo largo de esta semana, estás recopilando información respecto al año 2020 y te estás preparando para el 2021 para armar toda tu estrategia. Entonces, respecto al 2020, tienes entonces el contrato de préstamo, tienes el anticipo de herencia, tienes los ingresos exonerados de tus cuentas de ahorro en el banco. Eso van a aplicar contra esta diferencia, de tal manera que aparentemente cuando SUNAT te notificó los 780,000, tú estás justificando, estás descargando y simplemente quedan 400,000. Ahora, si ahí ya no tienes, porque no has hecho tu escudo fiscal, entonces lo que va a suceder, en ese caso, lo que va a suceder es que SUNAT me va a cobrar impuesto a la renta sobre esos 400,000. Recuerden que esa diferencia, hay una presunción legal de que le permite a la SUNAT asumir que esos 400,000 son ingresos del pasado. SUNAT no sabe de qué año, solo sabe que es del pasado y que asume que tú nunca lo declaraste, nunca pagaste ese impuesto. Entonces, sobre ese monto,
te va a cobrar el 30%, más la multa del 50%. Fíjense, ¿cómo sería? La pregunta sería, oye Enrique, ¿cómo sería la deuda tributaria si ese fuera el caso? Fíjese, estoy desarrollando todas las ayudas aquí a través de la casuística, porque en el PPT, en el libro que tú tienes en este momento, ya está todo desarrollado. Permíteme entonces hacer estos cuadros esquemáticos. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar estos días de este feriadito para seguir recopilando información y preparando todos los documentos, como en este caso el préstamo bancario, el anticipo de herencia, los ingresos externos, todos los documentos que me permitan justificar cualquier variación que pueda haber en mi patrimonio personal. Observa entonces en el primer gráfico cómo se determinó ese patrimonio al inicio o ese patrimonio al cierre. La diferencia es lo que se denomina variación patrimonial. Esa variación patrimonial es la que tienes que justificar. Entonces, de esa manera es como yo tengo que tener los elementos de prueba. Pero lo más importante es que yo tengo que elaborar mi escudo fiscal. Fíjate, vamos a suponer que el incremento patrimonial fuera los 400,000. Entonces, ¿cómo se determinaría la deuda tributaria? Para analizar, vamos a poner ahí el caso, entonces, que nos hemos quedado con ese incremento patrimonial no justificado de 400,000. Iríamos acá para hacer una evaluación, ¿cómo sería el cálculo de la deuda tributaria? Eso es importante para ponerle acción a lo que estamos haciendo, pero sobre todo saber lo importante de lo que va a implicar hacer el trabajo de la prevención. Entonces, en primer lugar, tenemos el impuesto a la renta por incremento patrimonial no justificado, será el 30%. Es decir, acá tengo un impuesto de 120,000, por un lado. Pero además, eso origina una multa. La multa es el 50% del tributo, es decir, de 120,000. Quiere decir que voy a tener acá 60,000, el 50% como multa. Y entonces, esto va a dar lugar a que la deuda tributaria, yo tenga acá 180,000. Pero esos 180,000, vamos a suponer, a eso se le va a agregar, recuerde usted, se le va a agregar más los intereses moratorios. Vamos a suponer que los intereses moratorios salen 40,000. Y entonces la deuda tributaria sería 220,000. Mire, normalmente, en promedio, cuando hay una inconsistencia en el patrimonio, la deuda representa el 50% de lo que ha sido detectado. ¿Se da cuenta? Porque incluye los intereses moratorios y además una multa. Con esto estoy llamando la atención la importancia de preparar nuestro escudo fiscal. Y yo estoy ahí a tus órdenes para coadyuvar, para colaborar, para resolver las dudas o consultas en la elaboración de tu escudo fiscal. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta, los números hablan, de que la deuda es equivalente al 50% de la diferencia que SUNAT detecta. Por esa razón es que SUNAT ha escogido como método de fiscalización a nivel de las personas naturales justamente este método que es, como usted se da cuenta, es muy sencillo. Simplemente ve qué consumos tengo, qué inversiones respecto de cuánto es el ingreso que he declarado. Por esa razón, entonces viene la importancia de lo que es acá elaborar el escudo fiscal. ¿De qué manera? Entonces debo construir, como yo tengo acá ingresos que están en los bancos que suman ese monto, entonces tengo que definir de qué manera es que esos 400,000 van a ser protegidos a través de tu escudo fiscal personal. Recuerda que aquí entonces entra que tú tienes que jugar con todas las rentas. Tú sabes entonces que puedes jugar con la renta de primera, con la renta de segunda, con la renta de cuarta, con la renta de quinta
y con la renta de fuente extranjera. Es decir, de esa manera es como debes construir a lo largo del periodo tu flujo de ingresos. Mucho cuidado, esto es importantísimo. ¿De qué manera debes construir tu escudo fiscal? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que vas a tener que preparar aquí, por ejemplo, tu contrato de alquiler, y entonces acá vas a declarar, vamos a suponer que acá declaras 10.000 soles mensuales en el año 120.000. Igual, acá estará tu contrato de préstamo, y entonces tú declaras, supongamos, 20.000 mensuales, y acá tienes 240.000. Aquí tienes tu contrato de prestación de servicios. Vamos a poner que tienes un honorario de 3.300 y acá tienes 38.500. Y luego tienes en quinta categoría, tienes un contrato de trabajo, y acá tienes 10.000 mensuales y entonces tienes 140.000, porque hay dos gratificaciones. También tienes renta de fuente extranjera, te remesan del exterior, entonces 50.000 del exterior. Entonces, es este el flujo que tú vas a tener que declarar. Vamos a sumar acá 120, 240 más 38 más 140. Entonces tengo 798.000, en la cual he construido un flujo de ingresos para respaldar esa inconsistencia por incremento patrimonial. Observas entonces que tú tienes que jugar con todas las rentas, con primera, con segunda, con cuarta, con quinta, dependiendo de el movimiento financiero que tengas. Porque el escudo fiscal justamente es una protección, darle valor al movimiento financiero que tienes en tus cuentas personales, de tal manera que tienes que hacer una proyección. Fíjate, tienes que hacer una proyección de estos ingresos mensuales, porque acá lo tienes anualizado, para saber cuánto es el monto en la que tú estás respaldando ese incremento patrimonial no justificado. Entonces, voy a aprovechar para hacer nuestro primer break, coffee break, y además también para invitarte a las preguntas y volver al PPT. Vamos a volver al PPT. Ahora sí, ahí vamos a correr porque ya hemos hecho todos los cuadros esquemáticos. Así que, fíjate, toma acción porque vamos ahora a entrar a desarrollar los conceptos. Así que volvemos en este momento a la ayuda visual. Es importantísimo tener este nivel de información. Es importantísimo comenzar a manejar nuestro lenguaje de emprendedor informado para prepararnos, para anticiparnos a cualquier tipo de fiscalización. Entonces, estamos en ese momento, ¿no es cierto?, listos para la gran tarea. Así es que aprovechamos este instante para hacer nuestro primer coffee break. Así que te invito a que te tomes un café bien cargado. Muy bien, voy a aprovechar entonces algunas preguntas que ya han sido formuladas. Voy a aprovechar entonces con estas preguntas. La primera dice: Enrique, ¿desde qué año SUNAT tiene información real de los ingresos y los egresos? Fíjense que el ITF tiene una vigencia desde el año 2013, pero la información que le da el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, es una información global. ¿Desde cuándo el contribuyente, el emprendedor, tiene mayor riesgo? Eso es importante. A partir del 1 de enero del 2021, se le ha facultado a que SUNAT requiera a los bancos información detallada del movimiento financiero de las personas. Entonces, el riesgo mayor se ha puesto a partir del 21. Por eso que en el año 21 usted tiene que elaborar su escudo fiscal sí o sí. O sea, no tiene escapatoria, porque recuerde usted que hasta 38.500 el saldo acumulado en un periodo de un semestre de 38.500 le faculta a la SUNAT a que los bancos le den la información detallada
de qué cuenta ingresó dinero a sus cuentas corrientes, bajo qué modalidad, y luego el destino o la salida del mismo. Entonces tenemos ahí esas condiciones adicionales que le va a señalar esta nueva disposición. Entonces hoy, con la nueva disposición, entonces lo que está sucediendo, que inicie el examen, correcto, chévere, que inicie la exposición. Entonces, fíjese, en el caso particular de el requerimiento que tiene SUNAT hoy a los bancos, ahora es detallado. Inclusive cuando tú triangulas una operación. Entonces, a partir del año 2021, tenemos que ponerle el interés, tenemos que ponerle el punche necesario, ahora sí, a tener mi escudo fiscal, que yo tenga que saber si voy a hacer una inversión acá en mayo, en julio, en diciembre, antes de hacer el desembolso por la compra de un terreno, de un vehículo, o invertir en acciones, entrar a la bolsa, etcétera, cualquier modalidad que implique un desembolso, usted previamente tiene que generarlo. Recuerde entonces este marco general en esta pregunta. ¿Desde qué año SUNAT tiene información real de ingresos y egresos? La información individualizada, personalizada, detalle de todo el movimiento, es a partir del 1 de enero hacia adelante. Ahora, la norma no es retroactiva. Eso es muy importante para todos nosotros, porque evidentemente que tenemos algunas cuestiones del pasado pendientes. Y hay una pregunta justo sobre el pasado. Por ejemplo, me dice mi amigo, Enrique, ¿el escudo fiscal se puede hacer de años anteriores? ¿Y cuáles serían las alternativas? Efectivamente, nosotros lo que podemos, lo que debemos hacer es un plan de prevención. ¿En qué sentido? Como usted se ha dado cuenta, que es muy sencillo elaborar el movimiento de mis ingresos y desembolsos, tomando como referencia los estados de cuenta. Entonces, lo que yo puedo hacer es elaborar el escudo fiscal de los movimientos que tuve en el año, por ejemplo, 17, 18, 19 y 20. Una vez que tengo elaborado el movimiento efectivo y conozco la ruta del dinero, entonces tengo que hacer una evaluación de costo-beneficio. Me conviene informar qué cosa es lo que tengo, qué cosa es lo que no tengo, qué información puedo regularizar en este momento, qué contratos, qué mecanismos y qué limitaciones. Una vez que hago esa evaluación de costo-beneficio, entonces tomo la decisión, por ejemplo, de hacer una corrección. La sugerencia sería que debemos tomarle acción al año 19 y 20. 19 y 20 porque son los años más recientes en los cuales SUNAT me pudiera tocar la puerta. Y el 2021, en realidad, de todos ya debiéramos estar en un proceso de implementación de nuestro escudo fiscal. Entonces, sí es bueno hacer este trabajo de recopilación de información, de medios de prueba, qué tenemos y qué no tenemos del año 17 hacia adelante, año por año. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En función a la información del ITF que tienes, más la información detallada de tus estados de cuenta y con tu ficha RUC, qué rentas declaraste o no declaraste, para que luego al tener el numerito, los números hablan, al tener el numerito, definir por costo-beneficio qué nos conviene. En un caso, diríamos, si este monto no es frecuente o no es material respecto de lo que estoy moviendo en el 21, yo puedo decir, esto ya lo conozco, ya sé qué limitación tengo y no hago ningún cambio para esperar si es que SUNAT viene. Puede que nunca venga, que nunca me notifique. Entonces, ¿para qué alertarlo? ¿Me entiende? ¿Para qué alertarlo? ¿Para qué despertar al león dormido? Tranquilo. Lo que sí debemos hacer, es decir, lo que no debemos descuidar es preparar la información, saber así, a ojo pelado, qué cosas tenemos, qué cosas no tenemos y cuánto aproximadamente es esa diferencia de inconsistencia o desbalance. Eso debiéramos hacer. Y luego entrar a una evaluación de costo-beneficio. Y ahí podemos evaluarlo conjuntamente.
tú me pasas la información, nos ponemos en un Zoom o por teléfono y tomamos la gran decisión de ver qué información, qué documentos podemos construir para transparentar la operación. Muchas veces, por ejemplo, yo en la mañana recibía la consulta en el sentido de que sus padres ya son mayores de edad, son jubilados, tienen una renta interesante, pertenecieron al sector público, se jubilaron con la ley anterior, entonces, ¿qué decidieron? Darle mensualmente el dinero a su hija para que su hija administre este dinero y no solamente sea para su manutención, para su salud, sino que además lo inviertan. Y ella ha aprendido, por ejemplo, a invertir en la bolsa, a hacer forex, diferentes maneras de hacer negocios. Entonces, se da cuenta acá de cómo es que hay de por medio un ingreso de dinero mensual que sale de las cuentas, sueldos de estas personas ya jubiladas a la cuenta de su hija. Entonces, ahí hay que construir, por ejemplo, o es un anticipo de herencia o, en todo caso, una declaración jurada para que administre la hija mayor los dineros de sus padres, que ya tienen una edad que no le permite tener esta cantidad de dinero de administrar inclusive su estado de salud. Entonces eso hace que tengamos que construir a lo largo del periodo. Otro caso en la cual es, por ejemplo, recibió como consecuencia de su matrimonio un inmueble de sus padres. Entonces hay que regularizar la donación o en todo caso el anticipo de herencia. Entonces, para saber realmente qué estrategia aplicar para cada periodo, lo primero que tengo que hacer es un levantamiento de información. Con el levantamiento de información, entonces, los numeritos van a hablar y ver qué tenemos, qué nos falta y qué podemos hacer. Así que yo estoy a vuestra disposición para colaborar juntos en ese proceso. Pero el 2021, a marzo de 21, usted tiene que ya ponerle acción. Estamos a pocos minutos ya de que se acabe marzo y empecemos otro escenario en el cual debemos ya estructurar, como hace un momento hacíamos en Pizarrita, de jugar con toda la renta. Usted ya rompió ese mito, usted ya sabe que puede jugar con todas las rentas y además también con su sociedad anónima. Enrique, respecto de las criptomonedas, ¿cómo está regulado este tema? La SUNAT en la actualidad o en su defecto, ¿cómo abordará el tema de la tributación? Según encuesta, Perú es uno de los países de la región que invierte en estos activos digitales. Efectivamente, en tiempo de pandemia, muchos la están rompiendo a través, por ejemplo, de las criptomonedas, como el Bitcoin, Ethereum, y en realidad tenemos más de 123 criptomonedas, y que estas en este momento se están declarando como ganancia de capital. En el momento que se convierte en tu cuenta personal, es decir, se hace la disposición de esta moneda en tu cuenta personal y hay una ganancia, hasta este momento, si bien no hay una legislación específica, en el marco de lo que establece la ley del impuesto a la renta, ingresa como ganancia de capital, es decir, a tributar el 5% directamente por concepto de impuesto a la renta. Entonces, lo que la mayoría en realidad hace es no declarar nada por falta de conocimiento. Entonces, por lo menos, tenemos que reflejar. Recuerde que cada vez que usted hace la conversión e ingresa a su cuenta corriente, porque mientras está en la nube, mientras está en su billetera digital y no se traslada a su cuenta nacional, hasta ese momento no hay una realización. En el momento que se realiza, ahí tiene que aplicar el concepto de ganancia de capital. Fíjese, entonces, ahora sí, para remarcar algunos aspectos que hemos ya conversado a lo largo del inicio de esta sesión. Por ejemplo, las diferentes teorías que del concepto de impuesto a la renta que se han ido desarrollando, porque la gran pregunta es cómo es posible que una simple diferencia se convierta en renta. Fíjese que originalmente tenía que haber una fuente que produce la renta. Luego la renta tenía que ser periódica. Luego el consumo más el incremento patrimonial como renta. Y en esta legislación actual y en toda América Latina se ha incorporado como parte del concepto de impuesto a la renta el incremento patrimonial no justificado. Es una presunción legal. Es decir, se presume que cualquier diferencia que tú tengas entre inversiones, consumos y tus ingresos declarados, esa diferencia automáticamente se presume que son rentas que tú en los años anteriores no las has declarado. Entonces, es una presunción que le permite a la ley directamente asumir que es una renta. Por lo tanto,
eso va a originar un incremento patrimonial no justificado en la cual el sujeto deudor es el que tiene que probar lo contrario. Fíjese, cuando hay una presunción, en este caso, un supuesto de renta, porque tú no tienes cómo justificarlo, normalmente hay dos quienes deben demostrar lo contrario, que no es renta. Entonces puede ser la SUNAT o puede ser el propio emprendedor. Lo que dice la ley, ojo, excelente, entonces suspende todo, correcto. Fíjate, entonces lo que sucede en esta parte es que los contribuyentes o los emprendedores tienen, en el caso del incremento patrimonial, la carga de la prueba. ¿Qué significa esto en nuestro concepto, en nuestro lenguaje de emprendedor? Significa que quien tiene que, es decir, cuando se detecta la diferencia, cuando SUNAT hace el contraste entre la información que hacen los notarios, registros públicos, la aduana y migraciones, toda esa información lo contrasta con su base de datos de lo que tú declaras, automáticamente esa diferencia se convierte en un incremento patrimonial y se convierte en no justificado cuando te da el plazo de los 7 días para que tú lo sustentes. Muy bien, la pregunta es, ¿quién tiene que sustentar esa diferencia? Lo que ha hecho el legislador, que la prueba, quien tiene que desvirtuar que eso no es renta, es el emprendedor. Fíjese este detalle importante. Por eso es que nosotros, aun cuando sé que este trabajo es pesado de armar la historia del año 17, 18, 19 y 20, sé que es pesado recordar, armar la historia, requerir información a terceros, pero es muy poderoso. He estado revisando esta semana de varios emprendedores sus archivos digitales o en físico, pero lo importante es que luego ya tienes cómo armar la historia, como el caso que les comenté de este emprendedor que recibía dinero periódicamente de la cuenta sueldo de sus padres para que eso se destine a su salud. Entonces está por un lado, luego los desembolsos que hace por salud, en la clínica Estela Maris, las operaciones, las atenciones, luego el pago de vivienda, de educación, etcétera. Hay toda una justificación, porque si no tiene ese elemento, déjame decirte que para la SUNAT todo será renta. Todo se convertirá en una renta que tú nunca declaraste. Recuerda, por ejemplo, acá, por eso que hemos destinado esta sesión exclusivamente a desbalance patrimonial. Recuerda que basta que SUNAT detecte la diferencia, automáticamente hay una presunción que ese monto es un ingreso que tú nunca declaraste. No se sabe en qué momento, no se sabe de qué año, no se sabe de qué naturaleza, si es primera, alquileres, si es segunda, intereses, si es cuarto honorario, si es quinta planilla, si es y a la SUNAT no le interesa. Basta que tenga la diferencia, te da 7 días para que tú pruebes lo contrario. De la misma manera, este pronunciamiento del Tribunal Fiscal viene a ratificar que la presunción es una facultad de la SUNAT y la prueba en contrario, quien tiene que demostrar es el contribuyente. Fíjense, en todo este libro digital que les he alcanzado, les estoy consignando la base legal y además un comentario de cada jurisprudencia, porque en algún momento esto nos va a ser útil en nuestra defensa. Y además también porque este material tiene una duración de un año para que nos sirva como herramienta, no solamente de educación o de autoeducación, sino que además también como un elemento de justificación o de sustentación en el eventual caso que nos toque en la puerta. Recuerden que si SUNAT le tocara la puerta hoy, mañana o pasado, ustedes me tienen que comunicar, porque la defensa la tenemos que hacer conjuntamente, ¿correcto? Pero nos estamos preparando, si se diera el eventual caso, para estar listos para la tarea. Entonces, la prueba, quien tiene que probar lo contrario, es exclusivamente el emprendedor. Ojo, SUNAT te notifica la inconsistencia y tú tienes que probar lo contrario. Aquí está todo un desarrollo, pero yo te lo estoy convirtiendo en blanco y negro, así de simple, lo concreto, que cuando SUNAT, ¿cómo ocurre esto en la práctica? Como vimos en la sesión anterior, hay una carta inductiva y te manda la diferencia, así como hicimos en el gráfico de pizarrita, te manda en un anexo la inconsistencia que hay, te compara los consumos, los préstamos obtenidos, las inversiones que tú has hecho, los inmuebles que has comprado, los vehículos y por otro lado tus ingresos, y te pone la gran diferencia y te dice, demuéstrame lo contrario, la carga de la prueba. Es entonces exclusivamente
Y eso, fíjate, ahí te he puesto el texto completo del 52. Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el emprendedor constituye renta neta no declarada por este. Observa esta norma. Con esto quiero decirte, porque mucha gente cuando SUNAT le saca el ancho por este tema, sobre todo para emprendedores no informados, emprendedores novatos que no conocen nada de este tema, cuando SUNAT, como usted ha visto, la deuda es 50% de la diferencia. ¿Te has dado cuenta? En la liquidación que hicimos hace un momento, 50%, imagínate, es un costo altísimo. Entonces mucha gente quiere reclamar y dice, la SUNAT es abusiva, la SUNAT es draconiana, la SUNAT es un pilbull. Bueno, en esta parte la ley lo favorece a la SUNAT. Miren lo que dice el 52, es una copia textual de la norma. Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario constituye renta neta no declarada por este. Es una renta que tú nunca declaraste. Ahora, mira, acá es bueno señalar algo importante. Cuando tú declaras, por ejemplo, alquileres, la renta de alquileres, tienes derecho a deducir el 20% de gastos y simplemente pagas sobre la renta neta. Eso es lo normal. Es decir, tienes derecho a deducir los costos y gastos relacionados a esa renta. Así ocurre con la cuarta, con la quinta categoría, con todas las, por eso se llama impuesto a la renta. ¿Qué cosa es renta? Ganancia, beneficio, excedente. Tiene que haber un excedente, tiene que haberse cubierto previamente los costos y gastos que fueron necesarios para obtener esa ganancia. Muy bien, entonces, pero en el caso de incremento patrimonial, automáticamente esa diferencia ya es una renta neta. Es decir, no tiene derecho a ninguna deducción. Ahora, esos incrementos patrimoniales no pueden ser justificados con donaciones que no se encuentren en escritura pública. No pueden ser justificados, obviamente, con utilidades derivadas de actividades ilícitas. No puede ser justificado, por ejemplo, con ingreso de la minería ilegal. No puede ser justificado con ingreso de moneda extranjera que no haya sido debidamente sustentado. Yo no puedo decir, no, esto me mandaron del exterior. Yo tengo que justificar, tener elementos de prueba. Correcto, entonces tenemos ahí las condiciones en las cuales ese incremento patrimonial no puede ser justificado. Ojo, entonces, quien tiene que probar lo contrario, subrayo de nuevo, es exclusivamente el emprendedor, el sujeto deudor, en el marco de lo que establece la ley. Entonces, ese incremento patrimonial se presume entonces que es una renta que tú nunca declaraste. Ahora, la gran pregunta, y esto es importante en esta etapa, es identificar cuáles son los medios por los cuales SUNAT toma conocimiento así directamente del incremento patrimonial, muchísimas gracias, no justificado de la persona natural. ¿Cómo así? Entonces, normalmente son la capacidad de gasto que tú tienes, la vanidad o la ostentación por parte de los emprendedores o de las personas naturales que puedan reflejar su verdadera capacidad de gasto, y esa verdadera capacidad de gasto no guarda relación, no tiene coherencia con los ingresos que declara. Puede ser el caso que SUNAT detecta en los procesos de fiscalización. Entonces, esa incoherencia entre tu capacidad de gasto, de consumo, versus al ingreso que tú declaras, es lo que la SUNAT le va a permitir identificar el incremento patrimonial. Entonces, SUNAT se hace preguntas concretas referido al accionar, a los egresos, a los desembolsos que hace una persona natural. Bajo ese esquema es que va a determinar esa diferencia. Por ejemplo, ¿cómo compro y o vendió el predio? Se pregunta la SUNAT. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿De dónde sacó los recursos para comprar? ¿Y cómo vendió el predio? ¿Cómo adquirió el vehículo? ¿Y cómo vendió el vehículo? ¿Viajó fuera del país? ¿Cuántas veces? ¿Con cuántas personas? ¿Cuál es la bolsa del viaje? ¿Realizó algún gasto en por ejemplo, en operación en cirugía en los plásticos? ¿Adquirió joyas o bienes suntuarios? ¿Efectuó algún consumo en restaurantes o establecimientos comerciales? Entonces, SUNAT se hace esa pregunta y esa pregunta se convierte en un numerito, de tal manera
que estos son los primeros elementos indiciarios del incremento patrimonial de toda persona natural. Y lo que hace es que ese momento de identificación lo podemos ubicar en dos etapas. La primera etapa es normalmente lo que hace la gran mayoría de personas que desconocen la regla de juego. Es decir, tienen ingresos, pero que están ocultos, no declaran. Estos ingresos los tiene ahorrado, lo tiene en su colchón. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es cuando eso se convierte en un vehículo, se convierte en un puesto comercial, se convierte en acciones, se convierte en un predio, en un terreno, en una acción. Entonces, el incremento patrimonial puede ser detectado en esos dos momentos. Fíjate, el primer momento, ¿cuál es? Cuando hay una ocultación para efectos de los impuestos de parte o de la totalidad de las rentas obtenidas. Este es el momento en el que la ley lo denomina la generación del incremento patrimonial no justificado. Y la segunda etapa, el segundo momento, es cuando esto se exterioriza. ¿Cómo se exterioriza? Dicho ahorro ocultado mediante su inversión en adquisición a título oneroso de bienes, vehículos, acciones y derechos. En ese momento, entonces interviene la SUNAT para cobrarte los impuestos a la renta que no se pagaron en los periodos anteriores. Y entonces, como la fiscalización por incremento patrimonial es muy oneroso, es que yo tengo que hacer mi estrategia para efectos de evitar que podamos ser sujetos de este impuesto. Fíjese, ¿de qué manera, entonces es la pregunta concreta en esta parte, se lleva a cabo el proceso de fiscalización por incremento patrimonial no justificado? La primera pregunta, fíjate la estructura, pregunta, el signo exterior y cuál es la fuente de información. Nosotros como emprendedores, con este nivel de educación, hoy tenemos que tener clarísimo este panorama para que sobre la base tomemos la acción y hagamos toda la estrategia de defensa a través del escudo fiscal. Cuando decidamos invertir, cuando decidamos hacer algún consumo. Por ejemplo, en la primera, ¿cómo compró o vendió el predio? En el caso que usted tenga en los años de la revisión, en la que usted va a hacer voluntariamente, va a construir ahora, porque le conviene tener la información en tiempo real. La pregunta es, ¿cómo compró o vendió el predio? Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con la adquisición o venta de bienes inmuebles. Tiene usted la partida registral. Si pone su nombre va a salir todo su historial, entonces yo tengo que armar esa historia completa. No esperar que me toquen la puerta. Tengo que revisar en la partida de qué manera se hizo el financiamiento con cheque de gerencia, con junta de capitales, quiénes participaron en la junta. Tengo que elaborar la historia completa. ¿Por qué? Recuerde que esta información viene a través del PDT notarios y los registros públicos. Entonces, hay una información objetiva, concreta, que tiene el auditor SUNAT. Segunda pregunta, ¿cómo adquirió o vendió el vehículo? Fíjese entonces que el lado está de ida y vuelta. Normalmente la mayoría tiende a ver solamente cuando ha hecho la compra. Hoy SUNAT tiene toda la data, inclusive de la venta. Si usted ha hecho compra-venta de vehículos, tiene que plantearse esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque ese es un signo exterior de riqueza, que es el fundamento para la fiscalización por incremento patrimonial, la adquisición o venta de vehículos. ¿De dónde capturó esta información la SUNAT? Del PDT notarios y obviamente SUNAT registros públicos. El tema de las salidas fuera del país, lo que ocurría del 15 de marzo hacia atrás, cuántas veces viajó fuera del país. Las salidas y las entradas van a dar lugar a que SUNAT elabore una bolsa de viaje y esto lo registra el movimiento migratorio, ¿no es cierto?, de migraciones, de las redes sociales, de las agencias de viajes y de las líneas aéreas. Observa entonces quiénes son los informantes de la SUNAT para que ella tenga la capacidad de elaborar tu bolsa de viaje. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo, así como ya lo has hecho en el caso 1 y 2, en la cual has sacado todo tu historial de tus partidas registrales y has comenzado a construir la historia de cómo lo compraste, cómo lo vendiste, a qué precio, bajo qué condiciones,
con quiénes hiciste la inversión. De la misma manera tienes que hacer en el caso que tú del 15 de marzo hacia atrás siempre estabas de viaje. Revisaba, por ejemplo, en esta semana el caso de un emprendedor en la cual su esposa es extranjera y periódicamente viajaba fuera del país, pero aparte también disfrutando de la abundancia de su dinero, viajaba por diferentes partes del mundo y eso está muy bueno. Pero ¿cómo justifico si yo aparezco en la planilla con sueldo mínimo? ¿Cómo es que estuve en Colombia? ¿Cómo es que estuve en Canadá? ¿Cómo es que estuve en el África? ¿En Egipto? ¿Cómo así? Si SUNAT, fíjate, tiene la información de migraciones para controlarte las fechas exactas, los vuelos, las redes sociales, las agencias de viaje y las líneas aéreas. ¿Qué más tienes que preguntarte? ¿Realizó algún trámite aduanero de importación de bienes? Si tú como persona natural has hecho esta operación, o en todo caso es tu modalidad de negocio, pues déjame decirte que la importación es un signo exterior. Es decir, es un elemento de fiscalización del incremento patrimonial no justificado. La fuente de información, sin duda, es aduanas. Tú sabes, los que están en esta audiencia, hoy no están el 100% porque este feriado largo como un poquito afectó la convocatoria, pero no hay problema, por respeto a ustedes, tenemos que entregarle todo el poder de la información y además usted está siendo bendecido. Mire usted, y ustedes, los que están haciendo trabajo de importación, saben que hoy fácilmente pueden ingresar al portal de aduanas y pueden saber inclusive lo que la competencia compra, cuánto compra, en qué volumen, en qué frecuencia, para efecto de mantener los negocios. Si esa información ya es pública, te imaginas lo que uno sabe de ti. Sigamos identificando, porque esto nos tiene que abrir los ojos, entonces, para hacer nuestra estrategia. Fíjate, otra pregunta de fiscalización. ¿Efectúa algún consumo en restaurantes o establecimientos comerciales? ¿Por qué razón? Porque aquí el signo exterior es tu capacidad de gasto o de consumo. Normalmente siempre estás yendo al barrunto, siempre estás yendo al restaurante de primer nivel. Así lo pasaste el 15 de marzo hacia atrás. Recuerda que hay los informantes, que es el DAO, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros, los requerimientos específicos que hace el SUNAT a los restaurantes o a la información de terceros. Recuerden ustedes que SUNAT tiene la facultad de solicitar información personalizada a las clínicas, a los restaurantes, a las universidades, a cualquier entidad pública y privada, y por mandato de la ley, ninguna institución se puede resistir a la entrega de información. Recuerde eso muchísimo. En la sesión de ayer, ¿se acuerda usted ese día de círculo en la cual analizamos la facultad que tiene la SUNAT de requerir a entidades públicas y privadas información relevante del contribuyente para hacer justamente este proceso de fiscalización? Siguiente pregunta de fiscalización. ¿Realizó movimientos con sus tarjetas de crédito o sus tarjetas de débito? Aquí todos están agarrando. ¡Toca madera! ¿Por qué razón? El signo exterior es el movimiento del dinero, de entradas y salidas. Para la ley fiscal, ese es un signo exterior de riqueza. Ahora, los informantes, déjame decirte que no solamente son los bancos, las financieras, las cajas, sino que una herramienta que se ha convertido para la SUNAT muy poderosa y que tú hoy has aprendido en este entrenamiento, porque has podido visualizar el ITF, el impuesto a las transacciones financieras. Déjame decirte que no es un impuesto recaudatorio. ¿Por qué? Porque todos tenemos la historia, en nuestra concepción, que normalmente los impuestos son para sacarnos dinero del bolsillo. Normalmente así se estructura la mayoría de impuestos en esa concepción antigua. Pero en el caso del ITF, déjame decirte que en ese caso la SUNAT no le interesa la recaudación. Tú sabes que la tasa es bajísima. Lo que le interesa es la información que levanta a través del ITF. Entonces, eso es muy importante, es algo que tú tienes que tomar en cuenta. El ITF, ¿no es cierto?, que por encima de los 999 te comienza a capturar y que le permite a la SUNAT, en este caso, hasta el 31 de diciembre
del año 20 de tener una información global de tu movimiento financiero. Y SUNAT se dio cuenta de esa deficiencia y por eso es que a partir del 1 de enero del 2021, tú sabes que ya existe la norma en la cual los bancos tienen que estructurar un departamento exclusivamente de administración del ITF. ¿Para qué? Para que tenga que entregarle detalladamente de sus clientes el movimiento detallado de sus operaciones de ingresos y de salida, sea cual fuere el producto financiero que maneje esta empresa o esta persona en ese banco, en este caso esta persona. Entonces, los bancos en este momento están en proceso de implementación de esta área. ¿Por qué razón? Porque la información que se administra, la información que se maneja es muy confidencial y muy peligrosa. Usted se imagina que los destructores del norte o los caimanes del sur en general, o los cuellos blancos o los cuellos negros, estas redes criminales de secuestro o de sicariato, imagínese usted que tome información, tome conocimiento de esta información de que usted tiene un movimiento mensual de 1 millón o de 10 millones o de 20 millones. Indudablemente nuestras vidas estarían en riesgo y de nuestra familia. La ley ha establecido los mecanismos en los cuales los bancos tienen que poner los blindajes necesarios, pero la ley ya está dada en el sentido que a partir de julio SUNAT va a recibir toda la información de los bancos de manera detallada. Por eso que tenemos este tiempo de elaborar nuestra estrategia y como bien lo decían ustedes en la pregunta, también de prepararnos, de anticiparnos a través de la construcción de los escudos fiscales. Siguiente pregunta. ¿Efectúo gastos vinculados con servicios educativos? Sobre todo cuando usted o sus hijos están en estudio de posgrados, de posgraduandos, dentro o fuera del país, en donde normalmente estos estudios, los desembolsos que se hacen por este nivel de estudio, pues son significativos. Entonces, lo que hace SUNAT es asumir que ese es un signo exterior. Llevar cursos de especialización a nivel de maestría o doctorado o de especialización. Y entonces, esta información SUNAT lo levanta directamente de estas entidades, de terceros, de las universidades, de unidades de posgrado, de escuelas de negocios, en las cuales, en forma detallada, le van a entregar la pensión, el detalle del semestre y las personas que participaron en esa capacitación, en ese estudio de posgrado. Entiende la SUNAT que ese es su signo exterior. Igual, otra pregunta de fiscalización. ¿Adquirió joyas o bienes suntuarios? Indudablemente que esto también es otro signo exterior de riqueza. La compra de joyas, de muebles antiguos y otros bienes suntuarios. Por lo tanto, esta fuente de información es muy poderosa para la SUNAT porque le va a permitir identificar el desbalance, porque recuerde hace un momento que SUNAT en el incremento tiene dos momentos, dos etapas. Uno, la primera etapa cuando el emprendedor todo lo oculta, no lo transparenta, pero en algún momento ese dinero guardado, ese dinero acumulado se convierte en un consumo, en un vehículo, en una acción, en una propiedad, en una inversión. En ese momento, cuando sale a la luz pública, aparece PIBU si yo no he hecho estrategia. ¿Qué más? Sigamos con las preguntas de cómo es que SUNAT se plantea el proceso de fiscalización por incremento patrimonial. Y es bueno mirar desde los ojos de la SUNAT para nosotros hacer nuestra propia estrategia. Pregunta, ¿realizó algún gasto en operaciones de cirugía plástica? ¿Te has hecho algún arreglito? ¿Te sacaste esa cosita? Mucho cuidado. SUNAT lo sabe porque para la SUNAT la visita permanente a los cirujanos plásticos es un signo exterior de riqueza y se pregunta cómo lo haces, cuál es el negocio para que te hayas puesto esa cosita. ¿Quién le informa? El DAOS, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros. Recuerda que esta declaración normalmente los presentan tanto los proveedores como los clientes, en que tienen que detallar, en la que tienen que informar quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores y cuánto han consumido, cuánto han desembolsado. También SUNAT tiene programas especiales para requerir a las clínicas, a los médicos, a los especialistas,
como lo hizo, por ejemplo, el año pasado con la Clínica San Pablo, Estela Maris, Centenario, Internacional, todas estas clínicas, por mandato de la ley, SUNAT levantó información del médico, especialidad, turnos, montos, frecuencias, y sobre esa base hizo su fiscalización por incremento patrimonial. Siguiente pregunta de fiscalización. ¿Realizó la adquisición de cheque de gerencia? En muchos casos los emprendedores, para poder justificar una operación, para garantizar una transacción con seguridad, normalmente se hace el uso del cheque de gerencia y eso está muy bien. Pero ¿qué sucede? Para la SUNAT, como esto representa un movimiento de dinero que significa signo exterior de riqueza, entonces se convierte en un elemento para fiscalizar el incremento patrimonial. En ese caso, el requerimiento es directamente a los bancos y en general a todas las instituciones financieras. Otra pregunta. ¿Efectúa el pago del alquiler de una vivienda o la casa de campo de la casa de playa? ¿Ah? Entonces, para la SUNAT, cuando yo tengo una casa de recreo o de veraneo, usted está en el sur, tiene su casita en Lima y tiene su casita de playa, entonces dice la SUNAT, eso es un signo exterior de riqueza. Y ahí va a requerir no solamente a los bancos, sino a los pagos que yo hago por concepto de primera categoría. Si es que voy, por ejemplo, como ocurría hasta antes del 15 de marzo, usted se acuerda, era otra realidad, y entonces usted alquilaba de enero a marzo su casita en la playa o en Aplo, y eso daba origen a un pago de alquiler. Esa era una información relevante para la SUNAT, pero en general, los alquileres cobrados o pagados, hoy en tiempo real, cada vez que usted va al banco y paga como propietario o como inquilino, eso va a dar lugar a que SUNAT levante esa información y contraste, porque ¿qué va a pasar si usted paga un alquiler de 5,000 soles y usted está en una planilla con sueldo mínimo? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el negocio? Esa es la pregunta. Aviso de alquiler e información de terceros. Y otra pregunta ya muy especializada es referido a estos bienes que pueden tener las personas naturales. Como usted observa, en cada caso se van planteando las preguntas de fiscalización. El caso especial, ¿es usted propietario de una embarcación de recreo o de veraneo? Porque entonces el yate, el velero o la moto náutica, indudablemente, es un signo exterior y eso tiene que tener justificación. Recuerde que la Capitanía del Puerto hace un reporte diario, mensual, trimestral, que es requerido por SUNAT y sobre esa base fácilmente identifica quién es el propietario. Igual cuando tienes personal a tu disposición como cocinero, mayordomos, ama de llave, choferes particulares, etcétera, estos van a revelar una capacidad financiera que tienes que reflejarlo con lo que tú declaras, porque ahí está la información de terceros, está la clave SOL, está también el DAOD. Es propietario de obra de arte, es propietario de un vehículo de carrera, es propietario de algún equipo informático de alta gama. Fíjese entonces que las preguntas de incremento patrimonial nos pone en riesgo si es que no hemos efectuado un escudo fiscal que guarde relación con nuestro movimiento financiero y con las rentas que vamos declarando. Totalmente claro, tenemos entonces que la estrategia se tiene que orientar sobre la base del escudo fiscal. ¿Realizó, por ejemplo, en este periodo electoral algún aporte, algún movimiento, algún grupo político, un partido político? ¿Por qué? Porque para la SUNAT el aporte de dinero, la cesión temporal de locales, tú que has puesto tu local, ¿no es cierto?, para Vamos Perú, etcétera, eso va a dar lugar, ahí está también la colaboración en los famosos cócteles, ¿te acuerdes? De ahí de la Keiko. Ojo, para la SUNAT es un signo exterior. ¿Quién le pasa la información a la SUNAT? OMPE. Como OMPE tiene la obligación de requerir a los movimientos o los partidos información de su financiamiento, esa data automáticamente lo toma SUNAT para notificar esos 60,000, esos 120,000 que tú has puesto en una campaña electoral. ¿Tienes la titularidad de algún trust constituido en el exterior? Fíjese, ya
conforme tú vas alcanzando madurez en el tema financiero y vas a buscar mecanismos de protección a tu renta, vas a descolocar en algún momento tu renta, ahí opera la famosa figura del trust, una organización de acumulación de patrimonios, con la finalidad de hacer una protección. Entonces, lo que sucede aquí opera el intercambio de información entre administraciones tributarias, entre la SUNAT de Perú, entre la SUNAT de Chile, la SUNAT de Argentina, la SUNAT de las Américas, la SUNAT del mundo. Hay un convenio de intercambio de información permanente. Por ejemplo, otra pregunta de fiscalización SUNAT es, ¿tienes la titularidad de inmuebles ubicados en el exterior? De oportunidad, tú viajabas periódicamente a Colombia a prestar tu servicio como médico y te compraste un terreno y te compraste un departamento y periódicamente te remesan. Entonces, para la ley, cuando yo tengo titularidad de predios fuera del país, es un signo exterior. Por lo tanto, le alcanza la fiscalización por incremento patrimonial. ¿Cómo se entera? A través del intercambio de información con la SUNAT del mundo. Recuerden que este convenio está vigente y además también existe un PDT de predios en el cual tengo la obligación, cuando yo tengo más de 2 predios, tengo la obligación de presentar el PDT de predios. ¿Tienes la titularidad de acciones en el exterior? ¿Tienes inversiones en el exterior? Para la ley actual, esa titularidad de acciones es un signo exterior de riqueza y por lo tanto también se convierte en un elemento de fiscalización. Observa entonces que este intercambio de información a través de la SUNAT del mundo le permite hoy en tiempo real a que la SUNAT tenga toda la información. Entonces te das cuenta, en resumen, de que los signos exteriores de riqueza son los elementos fundamentales para determinar el incremento patrimonial no justificado. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a hacer alguna inversión a partir de hoy, digo ya de abril hacia adelante, yo primero tengo que construir su flujo de sustentación. Yo no me puedo hoy meter la soga al cuello simplemente invirtiendo, comprando, si antes no he construido su escudo fiscal. Los vehículos, las embarcaciones, los números de servidores, los viajes al exterior, las casas de playa, como has revisado hace un momento, son o se convierten en elementos para efectos de determinar el incremento patrimonial. La pregunta es, Enrique, ¿a qué valor se determina el valor de esos bienes, de todos los que hemos detallado? Simplemente va a ser siempre el valor de adquisición. Lo que yo tenga en el comprobante de pago, sobre esa base que SUNAT va a tomar para efectos de determinar el incremento patrimonial no justificado. Salvo en el caso de que yo no tenga un comprobante de pago, lo que va a operar es el precio del mercado. ¿Cuánto vale esa máquina, ese terreno en el mercado? Para con esa tasación determinar. Y aquí para adelante lo que viene es todo lo que hemos desarrollado en la primera hora. Concepto de qué es un patrimonio inicial, qué es un patrimonio final, qué es un pasivo, que van a dar lugar a la variación patrimonial. Voy a aprovechar, ya estamos a breve tiempo, de poder cerrar esta sesión. Yo te invito a que hagas más preguntas porque eso le da mayor dinamismo. Fíjate acá entonces, están ya señalados conceptos que he desarrollado al inicio y que es bueno que tú luego de terminar esta audiencia hagas tu autoestudio. Recuerda que vas a tener este video, pero además tienes el libro virtual que te va a permitir, ¿no es cierto?, fortalecer tu conocimiento, porque hoy tú estás claramente convencido que tienes que volverte un experto en escudo fiscal, porque es la manera de cómo vas a proteger tu patrimonio personal, el patrimonio de tu familia, el patrimonio de tus hijos. Nunca más tienes que pagar un sol de más, pero para eso tienes que anticiparte y entonces vas a desarrollar estos conceptos que hemos hecho al inicio, ¿no es cierto? El patrimonio que yo tengo al 1 de enero, el patrimonio que tengo al 31 de diciembre, y luego eso va a dar lugar a la diferencia, a una variación patrimonial que te va a permitir luego justificar con los medios de prueba. Ahora, los consumos tienen que ver, por ejemplo, con financiamientos obtenidos. Básicamente tiene que ver con la capacidad de gasto que tú tienes como persona. Esa capacidad de gasto que se revela ¿dónde? En alimentación, en vivienda, en vestido, en educación, en transporte, en energía eléctrica, en recreación. Todos estos, más la adquisición de bienes, que al final del ejercicio no se reflejan en el patrimonio.
porque usted va a darse cuenta que eso se consume en el periodo. Entonces, SUNAT tiene que capturar esa información que no lo va a ver en un patrimonio al 31 de diciembre. No es como, por ejemplo, un terreno. Yo tenía un terreno al inicio, ahora tengo 3 terrenos. Lo puedo visualizar, pero en el caso del consumo, eso se consume, como su nombre lo indica, durante el ejercicio. Entonces, lo que hace la ley es establecer esa capacidad como un incremento. Luego están los métodos que hemos hecho también en sesión, los métodos que va a escoger la SUNAT para calcular el incremento patrimonial. Obviamente ya tuviste que es muy sencillo, simplemente o es el método del balance más consumo o es el método de adquisiciones o desembolso. Ambos métodos van a llegar a lo mismo. En una, el método del balance más consumo simplemente ve la variación de tu patrimonio y se agrega los consumos que tú has hecho, y ese es el desbalance patrimonial. El otro método, simplemente se ve todas tus adquisiciones y cómo lo financiaste. La diferencia es la que tienes que justificar. Acá está todo el método desarrollado, están los informes de la SUNAT, el método de balance más consumo, está cómo se agrega el consumo, cómo se determina en numeritos y también cómo es que se calcula el método de más balance más consumo. Y luego pronunciamiento del Tribunal Fiscal relacionados a cada uno de estos métodos. Vamos a aprovechar para hacer un alto y luego resolver vuestras preguntas. Así es que, un break, tómate tu café. Muy bien, voy a aprovechar entonces aquí las preguntas vinculadas al tema que nos han hecho aquí. Una dice, Enrique, buenas noches y a todo el grupo un cordial saludo. Quisiera saber un poco más de los ingresos exonerados. Igual hay otra pregunta en el sentido de que, sí, por favor, nos puede dar más luz acerca de los ingresos exonerados. Muchas gracias. Vamos entonces, como son dos preguntas relacionadas, a recordar que en el caso del impuesto a la renta, recordemos que la renta y el IGB son dos legislaciones independientes. Cada una tiene sus propias reglas de juego. Respecto, por ejemplo, de las rentas exoneradas, en el caso del impuesto a la renta, estas se encuentran expresamente señalados, en el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto a la renta. Es decir, si no está consignado en el artículo 18 y 19 de la ley de renta, pues sencillamente ese ingreso se encuentra grabado. El ejemplo de las rentas exoneradas, las más aplicables, está relacionada, por ejemplo, a los que obtienen las asociaciones, las fundaciones, los gremios y las ONGs. Estas entidades que van a prestar servicios sin fin lucrativo, cuando se crean entidades sin fines lucrativos, entonces la ley los exonera del impuesto a la renta. Luego van a ver como, por ejemplo, determinadas actividades del sector de educación que se encuentran exonerados. Recuerden ustedes que en nuestro país hay muchos inversionistas en ese sector que han construido universidades o instituciones de nivel universitario y están exonerados. El caso de USIL con 10 Canseco, el caso de Acuña y sus universidades. Aprovechan lo que está en el 18 y 19 y crean entidades para utilizar lo que la ley les permite. Ojo con ese detalle, está dentro del marco de la ley. Si usted, por ejemplo, va a constituir una ONG, una asociación sin fines de lucro, entonces se acoge a lo que establece expresamente el artículo 18 de la ley y esa renta está exonerada. Igual, cuando usted hace depósitos en las cuentas de ahorro de los bancos, esa liquidación también gozará de exoneración. Igual, habrán normas particulares que van a establecer por ejemplo, inversiones en la bolsa de valores que se encuentren bajo esta modalidad. Pero fíjese, ¿cuál es la regla? La regla es que tiene que estar en el artículo 18 o 19 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, usted puede googlear, bajarse el texto completo y puede visualizar qué ingresos están exonerados por mandato de la ley. Quiere decir que cualquier ingreso, cualquier actividad que no se encuentre expresamente en el 18 o 19, déjeme decirle que eso está sujeto a impuesto a la renta. Así juega la ley del impuesto a la renta. En el caso del IGB, de la misma manera, en el texto de la ley, en la parte final, se ha puesto el apéndice 1 y el apéndice 2. En la parte final de la ley
En el apéndice 1 están todos los productos naturales exonerados, los productos, los bienes exonerados del impuesto, están clasificados en partida arancelaria. Si yo quiero saber qué bienes se encuentran exonerados del IGB, simplemente googleo y bajo el apéndice 1 y tengo entonces el listado de qué bienes se encuentran exonerados. La mayoría, usted va a verificar hoy, les invito a que ingresen, apenas termine la audiencia, ya falta poquito, pues entonces ustedes pueden bajar esa información y automáticamente comprobar que la gran mayoría son productos naturales perecibles. Están las frutas, están las hortalizas, están el maíz para la siembra, están la papa, los tomates, en general, productos naturales no procesados que se encuentran exonerados. Luego está el apéndice 2. En el apéndice 2 de la ley del IGB están los servicios que se encuentran exonerados. Por ejemplo, está el servicio de transporte internacional de pasajeros, como una operación que se encuentra con un tratamiento especial. Ojo, entonces, en el apéndice número 2 se van a encontrar los servicios exonerados, como por ejemplo, el servicio de transporte de pasajeros dentro del país. Está en el apéndice 2, entonces se encuentra exonero. Entonces, cuando Cruz del Sur, cuando usted va en el bus de Cruz del Sur, respecto al servicio de traslado del pasajero, eso está exonerado. Así juega entonces las normativas relacionadas a las exoneraciones. Hay otra pregunta aquí relacionado, ¿desde qué año van a ver el incremento patrimonial la SUNAT? Ojo, recordemos de la sesión anterior que la SUNAT tiene la facultad de, que su facultad de fiscalización es de carácter discrecional. ¿Eso qué quiere decir? Que es ella quien decide qué ejercicio fiscalizar. Recuerden que tiene la facultad de revisar cualquier año no prescrito. Entonces la pregunta sería, ¿qué años no están prescritos? Del año 2017 hacia adelante no están prescritos. Quiere decir que pudiera revisar cualquiera de esos años. Pero la pregunta sería, ¿y Enrique, ¿y a qué año le ha puesto interés? Indudablemente donde ya tiene más data. Y donde tiene más data es respecto al 19 y 20 hacia adelante. Ahora, del 21, olvídate, sabe más que tú respecto de tus ingresos. Por eso es que la conclusión de este evento de hoy es que en el año 21, sí o sí, tienes que tener tu escudo fiscal. Sí o sí. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están implementados, pero ahora hay que proyectarlo. Si nuestro nivel de flujo de ingresos guarda relación con el escudo que has preparado. ¿Para qué? Para ajustarlo o agregarle nuevas estrategias para darle todo el soporte. Ahora, respecto al 2019, como hubo la pregunta anterior, la recomendación es que armemos la historia. Tú sabes mejor que nadie la historia. ¿Qué es la historia? Tienes el ITF de esos 2 años, tiene los estados de cuenta, pide los estados de cuenta y luego haz la ruta del dinero. Haz tu cuadro en Excel y marca los conceptos de los ingresos y los conceptos de la salida. ¿No es cierto? Préstamo de mi primo Javier, aporte de capital para empresa. En la otra, salida para la operación, importación de bienes. ¿Para qué? Para que sobre esa base, con la información, se pueda hacer el esquema de protección, de cómo protegemos esos 2 años. Sobre todo cuando tu parte de tu movimiento tiene que ver con tu negocio. Gran parte de los emprendedores ha tenido siempre, antes de entrar a este entrenamiento, la dificultad de confundir el negocio consigo mismo, de tal manera que el dinero del negocio lo ha disparado como Django para todo. Y viceversa también, ha usado la cuenta de la empresa para consumos y gastos personales. Entonces, de eso hay que armar la historia. Una vez que ya tenemos esta información, es más fácil armar la estrategia. Como por ejemplo, conversamos en la sesión de ayer, el caso de una persona que a través de su cuenta de ahorros se trasladaban las ventas del negocio y desde su cuenta se pagaban las obligaciones de los proveedores. Mire, qué locura. Las obligaciones de las facturas de los proveedores de su negocio, persona jurídica, se pagaba desde su cuenta. Y de la misma manera, gran parte de la cobranza se hacía con su cuenta de ahorro. Entonces, una vez que usted arma la historia, entonces viene la estrategia, como por ejemplo, el libro de actas,
para autorizar a que usted haga la gestión de negocio. Y luego los contratos que correspondan, como un contrato, por ejemplo, de mandato o representación, para que esta labor inclusive tenga una retribución, de tal manera que se pueda justificar el movimiento que ha tenido usted en su cuenta de ahorros, que en realidad están o corresponden al negocio. Porque si usted no hace nada, lo que va a suceder es que va a asumir que todo ese movimiento que usted tiene en su cuenta personal es renta que no ha declarado. Recuerden que el incremento patrimonial o el desbalance patrimonial es una fiscalización de presunción. Basta que SUNAT detecte la diferencia, automáticamente presume que es renta que usted nunca declaró. ¿Y qué sucede si eso no es así? Por ejemplo, el caso de un emprendedor me dice, oye Enrique, lo que sucede es que mi empresa, por un problema bancario, entró a un proceso de embargo. Y para evitar que el banco se lleve el dinero de la compañía en los embargos, para pagar la planilla, pagar los productos y mantener la empresa en marcha, lo que hicimos es hacer una cesión de todas las cuentas por cobrar a uno de nuestros gerentes, y a través de la cuenta de ahorros de él y a través del contrato de cesión de créditos es que él hacía las cobranzas de las facturas y desde su cuenta se pagaban las facturas de proveedores. Entonces un día SUNAT le va a caer a esta persona si es que no hace la correspondiente justificación. Entonces igual hay que hacer el libro de actas, hay que demostrar que la empresa se encontraba en un proceso de intervención judicial por parte de una deuda y que la empresa buscó la manera de cómo protegerse. Otro caso de una persona natural que busca ante una situación de peligro de sus bienes patrimoniales, la primera orden que le damos es despréndete de todo. Pasa a tercero porque te van a caer. Estaba en pleno proceso de divorcio y este bandido se quiere quedar con todo, ni siquiera de los bienes que corresponden a la sociedad conyugal, sino a bienes personales. Entonces, y ustedes saben cómo funciona la justicia aquí en Perulandia. En Perulandia pasa de todo. Entonces, antes de perder tu patrimonio, esta persona que hizo se desprendió de todo, vía transferencia, vía donación, vía cesión gratuita. La cosa es que sus propiedades pasaron a terceros legalmente. Entonces, cuando este bandido quiso intervenir, se encontró calato, no había nada. Y ha pasado el tiempo, cuando ya está la resolución firme y se aclaró el tema, entonces ahora hay que revertir, volver todo de nuevo. Indudablemente que eso va a generar contratos de compra-venta, contratos de cesión o contrato de donación. Pero hay que armar la historia completa, hay que tener la evidencia documentaria que nos permita hacer la justificación. Por eso, cuando usted hoy se pone en acción, le va a invitar a recabar información, inclusive de lo que hoy no tenía, porque no le prestó atención, porque nunca este sistema nos enseñó que debíamos conservar. Y nos hemos dado cuenta que en el marco del derecho tributario, papelito manda. No hay papelito, estoy jodido. Por lo tanto, tengo que construir la información. Y es eso lo que vamos a hacer y vamos a aprovechar estos días de descanso obligado. ¿Para qué? Para armar la historia. Uno, respecto al 21, sí o sí, tienes que armar definitivamente un escudo que proteja tu movimiento financiero. Ahí ni vuelta que darle, porque ahí sí te están viendo con lupa, porque hoy la SUNAT tiene la facultad de mirar el detalle de tu operación, operación por operación, la entrada y salida. Si es depósito, si es en ventanilla, si es cheque, si es un giro bancario, de cualquier modalidad y de qué cuenta viene, inclusive operaciones trianguladas. Y respecto del pasado, del 20 hacia atrás, armar la historia. Armar la historia para que sobre esa base ver qué nos falta, qué documentos tenemos, qué documentos podemos actualizar o prevenir. Por ejemplo, hubo un préstamo de dinero, realmente está la bancarización de la operación, pero nunca nos dijeron que era necesario un contrato. Pues entonces, regulariza hoy el contrato. Recuerda tú la regla práctica. Mientras SUNAT no te toca la puerta, tú tienes derecho a hacer la subsanación voluntaria. Eso se llama el régimen de subsanación voluntaria. El Tribunal Constitucional ha dicho bien clarito que en el caso que un contribuyente, un emprendedor, regularice infracciones y sanciones,
sin ser notificado por la SUNAT, aun cuando la legalización fuera posterior a la fecha de la ocurrencia de los hechos, se convierten en un medio de prueba. Eso es muy importante, que debemos aprovechar lo que está en la ley. ¿Correcto? Entonces, nos ponemos en acción y déjenme decirles que yo estoy a vuestra disposición. Tenemos nuestros teléfonos de contacto de referencia, el equipo de oficina para facilitarle los contratos, facilitarle los modelos y además también para juntarnos en un Zoom o en una llamada para darle el soporte y anticiparnos a cualquier acción de parte de la SUNAT. Quiero aprovechar entonces este momento. Sé que hoy la audiencia ha estado limitada por las razones que ya conocemos. Entramos a un feriado larguísimo por este tema de la pandemia y además hay que seguir cuidándonos. Así que si hubiera alguna otra pregunta, con todo gusto, yo aprovecho este momento para agradecerles estos 2 días intensos que hemos, en medio de esta circunstancia, en realidad inédita en nuestro país, que nos ha cambiado la vida, que ha trastocado nuestra forma de trabajo, pero siempre estamos mirando oportunidades. Cada crisis lo convertimos en una oportunidad. Y de esa manera debemos aprovechar hoy este momento también para hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea, lo que a ti te corresponde, para juntos emprender cada vez mejor. Así es que les agradezco por todo este tiempo que hemos compartido a lo largo de estas 2 sesiones de entrenamiento. Les invito a que revisen este material que les he alcanzado, porque tienen, como en todos, material complementario para que ustedes sigan forjando su autoestudio. La mejor educación es esta que hacemos en nuestra vida práctica. Recuerden que la educación tradicional va por una certificación, va por una nota, va por un grado. Usted está aquí básicamente porque quiere desarrollarse, porque tiene un interés mayor que una simple nota o un reconocimiento académico. Estamos por una experiencia de vida y ese es mi interés a lo largo de los entrenamientos que participamos. Y mi bienvenida a cada uno de ustedes, sobre todo a los nuevos emprendedores, a los más de 10 nuevos emprendedores que han incorporado a partir de esta fecha, decirles que estamos siempre prestos a caminar juntos, de darlos el mayor soporte a lo largo del año. Del mismo modo, a todos nuestros emprendedores que nos vienen respaldando hace más de una década. Así que aprovecho también, acá hay una pregunta, hay una nueva pregunta, así con todo gusto, aprovechamos, dice Enrique, una consulta. Dice, mis gastos personales, viajes, consumos en supermercados, compra de auto, boletos de avión, me sirven de crédito fiscal en cuanto al IGB, ojo, teniendo como RUT persona natural, muchas gracias. Si esos gastos personales, si esos viajes o consumos en mercado tienen que ver con tu negocio, eso es crédito fiscal. Pero si no tiene nada que ver con tu negocio, por favor, no caves tu tumba. Eso que aprendiste, esas malas enseñanzas del pasado, olvídate. Olvídate. Ojo, por favor, pongan acción. No juega los gastos, los consumos personales, eso no tiene nada que ver con tu negocio, así tú tengas el RUT 10. Si tu negocio es una ferretería, ¿qué tiene que ver tu consumo personal? Para nada. Los viajes, si son viajes de negocio, no hay problema. Pero si es tu viaje familiar, etcétera, eso no tiene nada que ver. Tus consumos en supermercado, ¿tú eres un restaurante? Cuidado, eso ha hecho muchísima gente que hoy está muriendo. Mucha gente está en el Valle de la Muerte porque el crédito fiscal. Recuerde usted que cuando usted lo fiscalizan, el IGB, lo que van a revisar, lo que hemos analizado ayer, te van a fiscalizar justamente el IGB de las compras que guarden relación con el objeto de negocio. Entonces, mucho cuidado, ojo pelado. Solamente yo tengo derecho a usar las facturas de compra como crédito fiscal cuando están destinados al giro del negocio. Entonces, tu pregunta tiene que ser, ¿cuál es mi giro principal del negocio? Y ese desembolso, ese pago, ¿tiene que ver con el giro? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, no tiene problema. Pero si la respuesta es no, cuidado, a pesar que tengas el RUT 10. Enrique, ¿cuál es el PDT de predios que se tiene que presentar? Ojo, anualmente la SUNAT establece la obligación para que las personas naturales
que tengan más de 2 predios y anualmente se establece el valor, por ejemplo, de $500,000 o más de 300,000, establece entonces la obligación de presentar una declaración informativa. No se paga impuestos, es solamente para informar la cantidad de predios que tengan, la forma de adquisición y el destino. ¿Por qué? Porque la zona quiere cruzar con lo que yo declaro. Si yo lo declaro como alquiler, si yo lo declaro como cesión. Queridos emprendedores de todo el Perú, yo les agradezco hoy por esta circunstancia que les expliqué al empezar la sesión. Hacemos un término de la audiencia un poquito antes de lo normal para permitirles también que ustedes le pongan acción a lo que hemos conversado a lo largo de este entrenamiento. Decirles, como siempre, mi gratitud por estar en esta etapa y sobre todo por la oportunidad que me has brindado, que yo pueda ser tu mentor, que yo pueda acompañarte a lo largo del año 21-22. Una oración por cada uno de ustedes, por cada uno de los emprendedores, por su hogar, por su emprendimiento, por su negocio, por sus rentas personales, para que sigamos haciendo como hasta hoy, con este nuevo conocimiento que nos dé la tranquilidad y la fortaleza de crecer mejor que nunca. Pero lo más importante es que sigamos cuidándonos y sigamos en oración unos por otros, porque esa será nuestra fortaleza. Recuerde que los negocios y nuestras rentas tienen como fundamento principios de vida, principios y valores le van a dar consistencia, permanencia, certeza y a nosotros libertad, la verdadera libertad, sin temores, sin miedo, porque ya hemos aprendido que la limitante más terrorífica que puede tener un ser humano es el miedo, y nosotros hemos roto con el miedo a la SUNAT, ¿no es cierto? Hoy tenemos otra visión. Así es que muchísimas gracias, disfruten de esta semana, que esta semana sea una semana santa en el sentido de poder vivir nuestra vida en el marco de desarrollar nuestra fe, nuestra creencia y nuestro compartir, de compartir que somos seres superiores y que hemos sido preparados, diseñados para ser exitosos, para vivir en abundancia. Esta situación de crisis que estamos atravesando simplemente, sencillamente, es un devenir, es una experiencia en nuestro crecimiento. Recuerde que el fracaso no existe. Recuerde siempre que el poder de la fe es más fuerte que todo. Que Dios los bendiga ricamente y pronto nos volveremos a encontrar en este proceso de educación continua. ¿Por qué? Porque lo más importante, hemos hecho esto, invertir en el activo más poderoso que es nuestra mente, para romperla en todos los campos. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga ricamente. Enrique Saavedra, como siempre, en defensa de todos los emprendedores.